Dios les bendiga. Dios les bendiga. Es una bendición, mi hermano, como siempre les decimos, estamos contentos, felices de compartir con ustedes este tiempo en Cristianismo Profundo. Y como ustedes verán, mis hermanos, en esta tarde pues estamos incompletos porque pues le dimos vacaciones al pastor, ¿no? Le dimos chance de que fuera a pasearse muy. Sí, le dimos la oportunidad de que fuera a sus tierras, parte de sus tierras, ¿no? Donde se desarrolló como ministro más de sus años, y le dimos chance de que fuera a visitar allá a su hijo preferido. De pasón. Le dimos el día libre para que disfrutara allá. Pero les comentamos, hermanos, más que nada para que los tengan en sus oraciones y para que, obviamente, donde sea que ellos estén, que sean luz y que cumplan con el propósito, ¿no? Para el cual Dios los ha llevado para allá. Creemos que Dios tiene planes y hace las cosas por algo, siempre, en su soberanía. Y pues, hermanos, vamos a continuar con los temas estudiando el carácter de Dios. Como recordarán, la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la omnipresencia de Dios, que ya explicábamos que lo que eso significa es que Dios está en todo lugar, pero ese es un atributo que no es comunicable, ese es un atributo que le pertenece solo a Dios. Y en esta tarde vamos a hablar sobre la santidad de Dios, que vamos a ver que es un atributo comunicable, es un atributo que nosotros los hijos de Dios estamos llamados a imitar. Y pues vamos a comenzar, mis hermanos, en esta tarde. Prepare por favor su Biblia, su cuaderno, pero sobre todo prepare su mente y su corazón para recibir la palabra de Dios. Y vamos a pedirle al pastor Moy si puede hacer la oración para comenzar. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos la oportunidad, la dicha, Señor, el privilegio que tenemos de poder apartar este espacio, este tiempo, Señor, para poder meditar en tu palabra, Señor, y sobre todo en este tema, Señor, esta serie que hemos empezado aprendiendo, Señor, acerca de tu carácter, quién eres, Señor. Y te agradecemos, Padre, que nos ayudes, Padre, en esta tarde, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para aprender acerca del carácter de Dios, acerca del carácter del Padre, y sobre todo en este tema en especial, Señor, que vamos a tratar el día de hoy, tu sabiduría, Señor, tu santidad. Tú eres santo, Señor, y en tu palabra dice que seamos santos como tú eres santo, Señor. Así es que en esta tarde te pedimos de tu guianza, de tu dirección, y te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que están viendo este video, que también sea de bendición para sus vidas, y te pedimos que quites toda distracción que puedan tener en este momento, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como decía el pastor Giovanni, es un privilegio, un placer para nosotros estar aquí una vez más en nuestro espacio Cristianismo Profundo. Esperamos que hayan hecho su tarea. Recuerden que la semana pasada dejamos para memorizar el Salmo 139, versículos 7 al 10. Esperamos que lo hayan memorizado, que dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Como decía el pastor Giovanni, recordando el tema acerca de la omnipresencia de Dios, y esperamos que esta semana, hermano, haya puesto en práctica o haya por lo menos tenido en su mente ese tema, la omnipresencia de Dios, porque sabemos que Dios nos ve y Dios está en todo lugar. El pastor Giovanni el domingo compartía y compartía acerca del temor que debemos de tenerle a Dios como reverencia, y parte del mensaje decía: Dios nos está viendo y Dios está en todo lugar. Entonces esperamos que esta semana usted, en cualquier situación, decisión o cosa que estuviera pasando, usted mirara al cielo y dijera: Dios me está viendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces ojalá haya habido cambios en ese aspecto. Y metiéndonos de lleno hoy a la santidad de Dios, Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. En las escrituras a Dios se le llama el santo, y no estamos hablando de luchadores, estamos hablando del santo, el Dios eterno, el Dios omnipresente y todopoderoso.
Igualmente ahí en Isaías 30, versículo 15, encontramos este pasaje que dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. ¿Qué quiere decir el hecho de que Dios sea santo? Decir que Dios es santo es, número uno, que Él no puede pecar. El pecado va en contra de la misma naturaleza de Dios. Si Dios pecara, entonces dejaría de ser Dios. Número dos, ¿qué quiere decir que el hecho de que Dios sea santo? Que Él aborrece toda forma de pecado. No crea que haya escalas de pecados, y muchas veces cometemos ese error, ¿no? De catalogar los pecados de cierto color, de cierto tamaño. Por ejemplo, vemos que alguien asesinó a alguien y decimos: ay, ese sí pecó en grande. Y vemos que un niño se robó un dulce y decimos: no, pues un pecado blanco, ¿no? O como catalogamos las mentiras también, ¿no? Las mentiras blancas, negras. Sí, entonces, lo que quiere decir es que no hay estándares de pecado. Pecado es pecado. Entonces, ante los ojos de Dios, todos los pecados son iguales. Dios aborrece el homicidio, pero también la mentira. Ante Dios, todos los pecados están en el mismo nivel. Dios es santo porque es absolutamente puro, bueno y justo. No tiene pecado. En realidad, Dios aborrece el pecado. Es majestuoso y está muy por encima de cualquiera de sus criaturas. Mencionaba el pastor Giovanni, es un atributo repetible que nosotros como hijos de Dios podemos repetir, pero esta frase lo deja muy en claro, ¿no? Está muy por encima de cualquiera de las criaturas, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Claro. Y encontramos también en las Escrituras, en Oseas capítulo 11, versículo 9, dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. He encontrado muchas referencias, ¿no?, en la Biblia acerca de que Dios es santo. Por ejemplo, Isaías 40, versículo 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Así es. Y obviamente para que nosotros seamos santos, hermanos, así como Dios es santo, se necesitaría un acto mismo de Dios. Y claro, Dios lo hizo así, Dios lo realizó en nosotros. Hebreos 10:10 dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nosotros hemos sido santificados. Es increíble, mis hermanos, que un Dios santo comparta con nosotros su santidad, mientras nos prepara para vivir con Él por la eternidad. Pero sí lo hace. Es increíble, pero así lo hace el Señor. Alguien me ha dicho muy bien: santidad quiere decir la máxima fidelidad, la veracidad más transparente, la honradez más decidida. Quiere decir que toda palabra que decimos es pura verdad. Nunca adulamos ni difamamos a nadie, ni tratamos de dar una falsa impresión. Así es en toda nuestra vida y en cada área de nuestra vida. En nuestro empleo, en la religión, en el vecindario, en nuestra casa, etcétera, ¿no? Y quiere decir que nos proponemos poner todos nuestros pensamientos en armonía con la voluntad de Dios. Quiere decir tener el estilo de vida más puro. Y esta lección, hermanos, nos ayudará a ver que aun cuando la santidad nos parece muy alta y difícil de alcanzar, mediante el poder de la sangre de Cristo, podemos ser santos así como Dios es santo. Me impresiona ese párrafo que acaba de leer Giovanni antes de mencionar de la lección, que dice: así es en toda nuestra vida. Y no dice así debería ser en toda nuestra vida, ¿no? La expresión es que como cristianos debemos demostrar esa santidad y no deberíamos demostrar esa santidad. Como cristianos debemos demostrar la santidad con la que Dios quiere que nosotros seamos santos. Entonces me impresionó esa frase. Aquí le voy a poner palomita a la secretaria porque le puso bien. Entonces, pero vamos a empezar con esta lección. Hay dos partes divididas
en esta lección. Una, vamos a hablar de que Dios es santo, y en la segunda parte vamos a hablar del deseo de Dios para su pueblo. Y antes de empezar, Moy, me gustaría hacer el comentario, hermanos, que bien Moy lo aclaró hace rato, que nuestro Dios es un Dios santo y nosotros somos llamados a ser santos, pero obviamente no vamos al mismo nivel que nuestro Dios, ¿no? De hecho, la Biblia declara que Dios es un Dios santo, santo, santo. Es el único atributo que la Biblia enfatiza 3 veces. No hay ningún otro, no dice todopoderoso, 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 ni Dios es amor, amor, amor. Solamente en la santidad es cuando hace énfasis. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Y obviamente, hermanos, nosotros en nuestra naturaleza pues somos incapaces de llegar al nivel de Dios, no lo vamos a hacer nunca, pero hoy vamos a comprender a qué tipo de santidad es a la que nos llama el Señor. Y qué bueno que lo aclara, porque podríamos caer en la mentira que en su momento la serpiente le dijo a Eva, ¿no? Que cuando comiera del fruto se iba a dar cuenta que iba a ser igual a Dios. Sí. Entonces, a lo mejor ese atributo que vamos a mencionar o que estamos mencionando podría decir, bueno, ¿puedo ser santo como Dios? Entonces, no, ni lo imaginen ni se lo pregunten. No podemos llegar a ser como Dios, nunca, jamás. Pero Dios nos llama a una santidad, que es la que vamos a explicar en estas preguntas. Sí, se puede malinterpretar, hermanos. De hecho, mucha gente cuando hablamos de santidad, viene en su mente muchas reglas, porque hay enseñanza de hombres que piensan que la santidad tiene que ver con la manera de vestir, con la manera de comportarse meramente, pero vamos a aprender que no es así. No es nuestra definición. Nos vamos a pegar a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, y en el primer bloque, como les mencionaba, Dios es santo, surge esta primera pregunta: ¿cómo se manifestó la santidad de Dios en los siguientes pasajes? El primer pasaje que encontramos es Génesis 6, versículos 5 al 7. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo se manifestó la santidad de Dios en los siguientes pasajes que acabo de leer? Bueno, podemos ver a través del texto que le dolió ver el pecado en la humanidad, y se arrepintió de haber hecho al hombre, y decidió acabar con el hombre a causa del pecado, mis hermanos. Ya comentamos que la naturaleza de Dios, hermanos, es la santidad, y por consecuencia Dios no tolera el pecado. Y el hecho de que haya decidido eliminar al hombre, mis hermanos, por el pecado, eso nos debe llamar la atención. Nos habla de la seriedad con la que Dios trata el pecado, ¿no? Sí, verlo de tal magnitud que el acto más impresionante que encontramos en la Biblia fue el diluvio, de tal manera que Dios dijo ya estuvo, y le dio la oportunidad solamente a Noé, a su familia y a los animales, ¿no?, que llevaban el arca. Pero fue tanto el grado del pecado que dijo Dios: ¿sabes qué? Ya, ahí se acabó. No estamos lejos de eso nosotros, simplemente porque sabemos que en la promesa para que Jesús vuelva a venir es, la escritura dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y este evangelio será compartido en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pero no estamos muy lejos de eso. Usted está viendo cuánto se está multiplicando la maldad. Simplemente aquí en nuestra ciudad podemos ver la maldad todos los días. Todos los días estamos viendo maldad de personas que desaparecen, de personas que son asesinadas, y todo lo que se está moviendo, ¿no? Entonces no estamos muy lejos de que en algún momento Dios se enfade y diga: ya me cansé de su pecado. Entonces, claro, es impresionante cómo Dios nos tiene paciencia, ¿no? La siguiente cita que encontramos aquí es el Salmo 5, versículos 4 al 6, que dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira,
al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Cómo se manifestó la santidad la santidad de Dios, en este pasaje? Dios no se complace en la maldad. El malo no habita delante de Dios, y Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Así es que, como vamos viendo en los versículos, la santidad que Dios demanda de nosotros es dejar de pecar. Sí, prácticamente, hermanos, por simplificarlo de alguna manera, la santidad es amar lo que Dios ama y odiar o aborrecer lo que Dios aborrece. Pero ¿cómo vamos a saber eso? Pues solamente por medio del estudio de la palabra de Dios. El siguiente pasaje que vamos a leer se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 9, que dice: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Entonces podemos ver por medio de este pasaje, mis hermanos, que Dios abomina el camino del impío. Podemos una vez más enfatizar el hecho de que Dios no tolera el pecado, que el pecado, el mal, no tiene cabida en él. De hecho lo podemos afirmar en Santiago 1:13, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. El siguiente pasaje sería... El siguiente pasaje pues es el que más conocemos todos, San Juan 3:16. Y la pregunta dice: ¿cómo se manifestó la santidad de Dios en este pasaje? Bueno, lo sabemos, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para salvar a la humanidad de su pecado. O sea que no solamente es que Dios haya aborrecido el pecado, sino que Dios proveyó una solución para que nosotros fuéramos perdonados y poder practicar la santidad que Dios quiere, y fue que a través de su único hijo nos salvó del pecado, salvó a toda la humanidad del pecado. Solamente necesitamos tomar la decisión. El regalo está ahí, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que nos separaba, había esa barrera que nos separaba de Dios, y esa barrera era el pecado, obviamente. Y como ya lo dijo Moy, gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, que envió a su hijo a morir por nosotros y pagar el precio que nosotros tendríamos que haber pagado, y gracias a él el pecado salió de nuestra vida, ¿no? Y ahora podemos disfrutar de la presencia de nuestro Señor. Bueno, decíamos que había dos bloques. El primer bloque vimos que Dios es santo, y el segundo bloque es el deseo de Dios para su pueblo. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Y surge esta pregunta, ¿no? En Isaías 57:15, aunque Dios es santo y exaltado, ¿dónde se le puede hallar? Según este pasaje. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ahorita la voy a cantar. No, dice la respuesta, ¿dónde se le puede hallar? En las alturas y la santidad, y recalcado, ¿no? En la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es ahí donde podemos encontrar a Dios, ¿no? En las alturas no estamos hablando de que tenga que agarrar un aeroplano y llegar al cielo y ya lo va a encontrar ahí, ¿no? Obviamente estamos hablando en sentido figurado, y estamos hablando más bien de la intimidad que usted pasa con Dios. Obviamente la santidad, cómo vive su vida, cómo es su testimonio, y obviamente el quebrantado y humilde. Sabemos que humildad no estamos hablando de pobreza, estamos hablando del corazón. Un corazón contrito y humillado no rechazará el Señor. Entonces ahí lo podemos encontrar en una intimidad, ¿no? Con Dios. De hecho, la siguiente pregunta dice: ¿quiénes son los quebrantados y humildes de espíritu? Pues son los que reconocen su necesidad de Dios, el que no es arrogante y autosuficiente. Muchas veces me han comentado, por ejemplo, compañeros de trabajo, que creen que nosotros vamos a la iglesia porque nos creemos perfectos. Ustedes van a la iglesia y se creen perfectos. Y no, mis hermanos, es totalmente lo contrario. Vamos a la iglesia porque conocemos y reconocemos que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida.
Más bien la gente que no se acerca a Dios es gente que se cree autosuficiente, ¿no? Creen que todo lo pueden. Creen que todo lo pueden y que no necesitan a Dios. Y nosotros sabemos que nosotros como hijos de Dios es por eso que estamos constantemente en la iglesia, leyendo la palabra, orando, porque reconocemos nuestra total dependencia de nuestro Señor. Y ahorita que mencionaba eso, se me venía a la mente este ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando tenemos un dolor en la muela o en algún diente, nos esperamos hasta el último momento, ya que de plano no aguantamos el dolor, para ir con el dentista. Y muchas veces hacemos lo mismo, por decirlo así, para ir a la iglesia o para buscar a Dios. Hasta lo último ya empezamos a buscar a Dios y pensamos que es la solución, cuando de verdad deberíamos de entender que Jesucristo fue enviado a morir por nosotros y es la solución desde un principio para tener una mejor vida. No es una vida color de rosa, no es una vida sin problemas, no es una vida sin tentaciones, porque pues obviamente como hijos de Dios el enemigo no está contento y todo el tiempo nos tira a matar, ¿no? Pero es una vida en la que con total seguridad les puedo decir, dependemos de un Dios santo, de un Dios que es omnipresente, que es omnipotente y que Él nos ayuda en todo momento. Así es, y desgraciadamente, hermanos, esa actitud de arrogancia y autosuficiencia no es exclusiva de los no creyentes. Uh-huh. Muchas veces podemos ser cristianos, ser hijos de Dios y tener este tipo de actitudes en nuestra vida. Uh-huh. Tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que autoexaminarnos, escudriñar nuestro corazón y tener cuidado de no tener estas actitudes en nuestro corazón, uh-huh, para con nuestro Dios. Bueno, en Levítico 19:2, según este bloque, el deseo de Dios para su pueblo, ¿qué ordena Dios a su pueblo? El versículo dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué ordena Dios a su pueblo? Que sean santos, porque Él es un Dios santo. Y una vez más, hermanos, queremos enfatizar que esto no es una sugerencia, sino un mandamiento de nuestro Dios. Y la palabra santos, hermanos, también puede significar, o también significa apartado, ¿no? Uh-huh. Ahorita que menciona Giovanni este pasaje, se me vienen a la mente dos casos vívidos en nuestra vida, en mi vida personal o lo que he visto. El hijo de Giovanni le gusta el fútbol y Giovanni quiere que sea futbolista. Entonces Giovanni fue futbolista, le gustó el fútbol y él quería que su hijo fuera futbolista. Mi papá, por su parte, fue pastor y él quería que sus hijos fueran pastores o por lo menos ministros. Y vean, pues me tocó, ¿no?, la bendición. Entonces, viéndolo así de esa manera, Dios quiere que seamos santos porque Él es santo, porque Él sabe que la santidad es una cualidad que nos va a llevar a la vida eterna, nos va a llevar a ese momento en el que vamos a estar delante de Él. Entonces, me venía esa imagen, ¿no?, ese ejemplo cuando Giovanni leía este pasaje. Claro. Israel fue la nación escogida por Dios, hermanos, para cumplir sus propósitos en el mundo. La nación de Israel fue santa en el sentido de que fue apartada para Dios. Pero ahora Dios ordena a su pueblo que actúe de una manera santa, que viva una vida santa. Y según Levítico 18, versículos 3 al 4, ¿de qué manera debía Israel mostrar santidad? El pasaje dice así, y voy a recalcar cada una de las partes porque dice aquí de qué manera Israel debía mostrar santidad. Bueno, dice el pasaje: no haréis, y ahí está la primera palabra, no haréis, como hacen en la tierra de Egipto. Sabemos que Egipto era una ciudad, un país de idolatría, pagano. Entonces, no haréis, es la primera palabra, como hacen en Egipto, la segunda palabra, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios.
¿De qué manera Israel debía mostrar su santidad? En no seguir las tradiciones de Egipto, lo que hacían los egipcios, en no andar en sus estatutos de la ciudad de Egipto, y sino por lo contrario en seguir las ordenanzas y ponerlas por obra según Dios. ¿Y cuáles son las ordenanzas? Lo que encontramos en la Biblia. Entonces, si usted quiere mostrar esa santidad, ¿cómo la debe demostrar? Siguiendo los mandamientos de Dios, simplemente seguir los estatutos y mandamientos de Dios. Y sabemos que Proverbios nos recomienda, ¿no?, que atesoremos y guardemos los mandamientos del Señor y los pongamos por práctica. Entonces, de esa manera es una manera en la que podemos mostrar santidad. Mucha gente piensa o puede pensar que santos pueden ser nada más algunas personas en específico. Los líderes, los pastores, los que están en la plataforma. Los que están en la plataforma, ellos son los que son llamados a ser santos. Pero no es así, hermanos. Todos los hijos de Dios somos santos. Con la connotación que acaba de dar aquí, el pueblo de Israel fue apartado. Todos los hijos de Dios somos apartados. Y no tenemos que formarnos o conformarnos a lo que el mundo quiere o el mundo... ¿Cómo se puede decir? Enseña. A lo que el mundo enseña, a lo que el mundo quiere, a los deseos del mundo. No debemos de conformarnos a eso, sino a moldarnos a la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Que como lo dice la palabra de Dios, Él es santo. Y lo dice la Escritura, no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino renovaos. Entonces, ahorita que menciona eso, yo voy a aprovechar para tirar ahí una indirecta, ¿no? Porque muchas veces catalogamos a los líderes, a los pastores, a los hijos de pastor, a los que predican, como dice Jehová, los catalogamos y los ponemos en un pedestal. Y cuando uno de ellos se equivoca, es como que si te hubiera fallado la máxima figura que tú tenías en tu mente. Y la idea que dice Jehová es muy cierta, debemos catalogarnos iguales, somos iguales. Las personas que compartimos en el púlpito muchas veces tenemos que pedir perdón porque pecamos, porque hicimos algo mal, y pedirle a Dios que nos ayude para poder alimentar al pueblo. Entonces, quítese esa idea de la mente de que solamente los que están en la plataforma son santos, los que están en la plataforma son perfectos, el pastor es perfecto. Quítese esa idea. El Señor nos llamó a ser santos a cada uno de nosotros que nos decimos hijos de Dios. Correcto. Dios determinó los requisitos morales, ceremoniales y legales para que Israel pudiera ser un pueblo santo, tanto para Él como en toda su manera de vivir. Dios no dice que debemos ser tan santos como Él es, porque eso es imposible, sino que quiere compartir con nosotros una porción de su naturaleza santa. Y dice esta pregunta, según Efesios 1:4, ¿cuál fue el plan de Dios para nosotros cuando nos escogió, incluso antes de la creación del mundo? Y Efesios 1:4 dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces la respuesta, hermanos, ¿a cuál fue el plan de Dios? Fue que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted no tiene problemas con rayar su Biblia, hermano, yo le sugiero que subraye este pasaje, este versículo. Póngale ahí, el plan de Dios para mi vida. Sí. Dios es absolutamente puro y absolutamente santo, mis hermanos. Por lo tanto, Él quiere que nosotros seamos santos también. Su deseo es tener comunión con nosotros. Así es. Primera a los Tesalonicenses 5:23 al 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. En algún momento escuchamos esta anécdota, ¿no? Esta reflexión de una muchacha que quería ir a una fiesta, ¿no? Y se llevaba un vestido blanco. Y esta muchacha se fue con su vestido blanco. Sus papás o su papá no la quería dejar ir porque sabía que podía pasar algo, ¿no?
Entonces ella insistía y decía, yo quiero ir a la fiesta y no voy a tomar, no voy a fumar, no voy a hacer nada malo. Entonces el papá la dejó ir, pero cuando regresa la muchacha de la fiesta llega con su vestido manchado, sucio, y la muchacha le explica a su papá, pero es que yo no hice nada, no toqué nada, no hice nada. Entonces el papá le da la explicación y le dice, tú no hiciste nada, pero ve cómo traes tu vestido sucio, incluso cuando tú decidiste no hacer nada. Muchas veces es así en nuestra vida espiritual, ¿no? Y como dice este versículo, todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces caemos en cierto grado de religiosidad, de decir, no puedo tocar esto, no puedo decir esto, tengo que estar encerrado en un cubículo así perfecto, y ahorita con la pandemia más, ¿no? Con los cubículos que hicieron de micas, que no podía acercarse a nadie a la persona, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de santidad, hermanos, aquí mismo lo dice, el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué tenemos que hacer para ser santos? Buscar a Dios para que Él nos santifique y podamos ser ese grado de santidad como hijos de Dios que Él requiere de nosotros. No queremos hacerlo bolas, pero todo depende de una relación con Dios íntima, personal, firme, y a través de esa relación íntima, personal, firme, Dios nos santifica de tal manera que podemos ser agradables para Él en esa santidad que Él demanda de nosotros. ¿Cómo obtener la santidad? Buscamos a Dios, obtenemos la santidad y esa santidad agrada a Dios. O sea, es como un resultado ahí, como una pelota que bota. Es una responsabilidad de nosotros dependientes de Dios. Es Dios quien nos da la fuerza, nos da la capacitación, nos capacita por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser santos y reflejemos esa santidad de Él a los demás. ¿Algo más? No, creo que es todo. Bueno, ya a mí también no tengo nada más para agregar. Creo que el tema es suficientemente claro. Simplemente, hermanos, busquemos la santidad de Dios y busquemos demostrar, como dice Giovanni, esa santidad con alguien más. De tal manera que la frase más común que encontramos de un inconverso cuando nos ve ser diferentes es: yo quiero lo que tú tienes, o yo quiero ser como tú eres, ¿qué tengo que hacer? Y ahí entra la oportunidad para compartirle el Evangelio. Entonces busquemos la santidad de Dios que Él demanda de nosotros como sus hijos. Perdón, recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sale? Vamos a orar en esta tarde. Bendito Dios, te agradecemos en esta tarde por la oportunidad de poder, Señor, estudiar de tu palabra y sobre todo en este tema tan especial, Señor. No es que sea más especial que los otros, pero sabemos que este es un tema, Señor, en el cual nos dimos cuenta hoy que tú demandas de nosotros esa santidad. Y como decíamos ahorita al final, sin esa santidad nadie te podrá ver, Señor. Padre, en esta tarde te pedimos que nos limpies, que nos purifiques, Señor, que laves nuestros corazones, nuestras mentes, que en realidad, Señor, nos enfoquemos en agradarte por medio de los mandamientos, estatutos que están en tu palabra, para poder practicar ese grado de santidad como hijos tuyos, Señor. En esta tarde clamamos a ti, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros. Si en algún momento te hemos fallado, si en algún momento nos hemos creído autosuficientes, perdónanos, Señor, y límpianos de nuestra maldad en esta tarde. Te pedimos en esta tarde, Señor, que podamos demostrar esa santidad con la gente que nos rodea, especialmente con nuestra familia, nuestros miembros de familia que no te conocen, Señor, puedan ver esa santidad. Más que criticarnos, Señor, puedan ver lo que pueden lograr al abrirle su corazón, Señor, a ti, a tu Hijo, Señor, quien nos ha rescatado, Señor, y nos ha librado de nuestros pecados, Señor. Te pedimos en esta tarde que tú nos guíes y nos sigas bendiciendo, Señor. Te damos toda la gloria a ti porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, dejamos de tarea para memorizar en el libro de Isaías capítulo 6 versículo 3, que fue lo que leímos al principio. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sin perdernos de nuestro reto bíblico que tenemos,
ahí anéxele ahí este versículo 3 del capítulo 6 de Isaías y trate de memorizarlo ahí, escríbalo, pégalo en el refri y trate de memorizarlo ahí para que no se les olvide. Y la próxima semana, siguiendo con el carácter de Dios, ¿de qué vamos a hablar, Jehová? Bueno, la próxima semana, hermanos, ya vamos a ver la lección 9 ya, acerca del carácter de Dios, y vamos a ver la gracia de Dios. De una vez les adelanto que este es un atributo de Dios comunicable, imitable para los hijos de Dios. Y pues, como dice la canción por ahí, no lástima que terminó. Es nuestra penúltima lección, no se la pierdan. La última lección les va a gustar, no le vamos a decir cuál es, pero les va a gustar la última lección. Anteponiendo esta, la gracia de Dios, la gracia inmerecida que tenemos de parte de Dios como seres humanos, ¿no? Entonces, no se lo pierdan, aquí nos vemos el próximo jueves, en punto de por ahí, somos diferentes horarios, ¿no? Manejamos diferentes horarios, pero aquí en Tecate más o menos por ahí de las 3, 4 de la tarde, pero el jueves, el próximo jueves. Entonces, sin más por el momento, hermanos, deseamos que el Señor siga bendiciendo sus hogares, que siga demostrando su gracia y su paz con ustedes, y Dios les bendiga. En sus vidas como en sus corazones. Como en sus corazones. Es que esta frase no es mía. Dios les bendiga. Dios les bendiga.